¿Qué dicen mis amados hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase Escuela Bíblica Dominical. Este es nuestro tercer domingo de este mes de junio, hermanos. Bendito sea el Señor por darnos esta oportunidad de volver a tener nuestra clase. Recordemos que estamos viendo el mensaje que el Señor dio a las 7 iglesias de Asia Menor. Ya vimos 2 lecciones anteriores, vamos a la tercera. Esta tercera es la carta que el apóstol Juan, es el escrito o carta a la iglesia de Pérgamo. Hermanos, yo quiero invitarles para que estemos viendo esto y podamos nutrirnos en cuanto a que el Señor quiere ver una iglesia, la que Él desea, no la que usted o yo deseamos, no la iglesia que el pastor o los líderes quieren, sino la iglesia que Dios desea. Estos escritos a las iglesias, hermanos, es para que ustedes y yo veamos, ojalá que nos parezcamos a una iglesia que sea encontrada fiel, como el domingo pasado lo vimos a la iglesia de Esmirna, sea fiel hasta la muerte, yo te daré la corona en la vida. Hoy tenemos a una iglesia pues con un poco de problemas, pero vamos, hermanos, a ver ahorita, a estudiar esto. Les invito a orar. Amoroso Dios y Padre Santo, te agradecemos en el nombre de Cristo cuánto, Señor, tú nos amas. Agradecerte, Dios, porque hoy tenemos la oportunidad de estudiar este pasaje, Señor, de esta carta a la iglesia de Pérgamo, Señor. Te rogamos, Señor, que tú, Señor, bendigas esta dirección, esta enseñanza, Señor, de tu palabra. Guía, Señor, mis labios a hablar lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, te ruego por mis hermanos que están viendo esta clase ahorita, Señor. Señor, seguimos rogando porque tú bendigas nuestra patria. Bendícela, Señor, con lluvia del cielo, Señor, con agua, Señor, que la tierra necesita, Padre Santo. La temprana, la tardía, tú la des, oh Dios. Siga tu presencia, Padre Santo, en esta situación de pandemia que seguimos viviendo, Padre Santo, te lo rogamos, oh Dios, te imploramos. Pero, Señor, avívanos, Señor, aviva nuestras vidas y que seamos la iglesia que tú quieres que seamos, Padre. En Cristo Jesús te lo rogamos, oh Dios. Amén. Hermanos, el título de la lección es Inflexible con la verdad. Inflexible con la verdad. Hermanos, que defendamos la verdad que está aquí en la palabra de Dios. Vamos a ver Apocalipsis 2 del 12 al 17. Es el mensaje que da el Señor Jesús a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, hermanos, era la capital política de la provincia romana de Asia Menor, con más de 300 años como capital. Fíjense nada más. Pérgamo era notable por su cultura, era notable por su educación. Tenía una biblioteca con más de 200,000 volúmenes. Fíjese, para el tiempo que hablamos. Hoy, Pérgamo la encontramos en planicies y a pie de montes en lo que es Turquía occidental. Pérgamo era extremadamente religiosa, pues tenía templos para dioses griegos, para dioses romanos. Dionisio, para Atenea, para Demetrio, para Zeus. Zeus era uno de los principales. Tenía tres templos dedicados para la adoración de los emperadores romanos. Fíjense nada más, hermano. O sea que estaba fuerte en idolatría. Pérgamo se ganó el derecho para construir el primer templo para adorar a Augusto César en la provincia romana de Asia. La iglesia de Pérgamo, hermano, estaba en una ciudad pagana y muy fanática. Esta iglesia de Pérgamo ahí estaba. Una ciudad fanática y demasiado pagana. El cristiano que permaneció fiel en Pérgamo tuvo que ser muy valiente porque estuvieron en constante peligro de dar su vida por causa de Cristo. No sé cuántos de nosotros seríamos
tan valientes, hermanos, si llegara una situación como la que esta iglesia vivió. Y esto encontramos en el sur de nuestra patria, hermanos, donde hay mucha persecución, donde en comunidades pequeñas o más grandes, muchos cristianos son expulsados. Y son expulsados por la causa de Cristo, por ser cristianos, por no participar con las fiestas patronales. Estoy hablando de nuestra cultura mexicana, de México. En otros países está tremenda la situación. Entremos, hermanos, al estudio de la palabra de nuestro Dios. Vuelvo a decir, es Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. El título, dijimos, es Inflexible con la verdad, y vamos a ver la iglesia en Pérgamo. Primero dijimos, siempre el Señor a las iglesias de Asia Menor les hace una presentación. Él se presenta. Nosotros vimos en el capítulo 2, versículo 1, a la iglesia de Éfeso se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros en las iglesias. A Esmirna lo vimos presentarse como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y está vivo. Y ahora dice aquí la escritura, versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Así es como se presenta el Señor a la iglesia a Pérgamo, hermanos. Primero ya sabemos, hermanos, que dice, escribe al ángel. Y ángel, ya dijimos, es el pastor de la iglesia. Y él dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Versículo 16 de este capítulo 2 dice, por tanto, cuando en un llamado que le va a hacer de arrepentimiento, pues si no, arrepiéntete, porque si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con esa espada de 2 filos, hermanos. Con esa espada de 2 filos. De su boca entonces salía una espada aguda de 2 filos. Esto nos dice que el Señor Jesucristo, hermanos, tiene autoridad y poder de ejecutar esa espada. La espada que Cristo usa es mucho más potente, potentísima, hermanos, que la espada de los paganos. ¿Se recuerda usted que así se compara a la palabra de Dios, a la Biblia? Como una espada que penetra. ¿Hasta dónde penetra, hermanos? Usted y yo tenemos una espada. Usémosla, hermanos, usémosla para honra y gloria de nuestro Dios. Habrá juicio, hermanos, para el que siga y dé muerte a un cristiano, al que persiga y dé muerte a un cristiano. El Señor defiende a los suyos en todo lo bueno. Mientras que usted y yo andemos fieles al Señor, mientras que estemos haciendo su voluntad, Él siempre va a estar de nuestro lado, defendiéndonos como el poderoso gigante que Él es. Pero cuidado, hermanos, nunca nos va a defender cuando no estamos haciendo su voluntad. Él no va a estar con nosotros, porque cuando no hacemos la voluntad de Dios, le estamos diciendo no al Señor. Cuidado, hijos, seamos obedientes a nuestros padres. Cuando no somos obedientes a nuestros padres, le estamos diciendo, no te necesito. Y hay una demanda que el Señor nos hace en su palabra. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Y esa obediencia tiene una promesa, una gran promesa. Nos dará larga vida el Señor. Quiero invitarle a que leamos lo que nos dice la epístola a los Hebreos, Hebreos capítulo 4. ¿Qué nos dice esta porción de la Escritura? Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice así.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, lo que le decía yo ahorita, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esto es lo que es la palabra de Dios. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra de Dios, cuando llegamos al conocimiento de ella y la aceptamos, nos hace nacer de nuevo. La palabra de Dios, esta que es una espada más que una de dos filos, más cortante, nos lava, nos limpia, nos regenera y nos santifica. Esto lo encontramos aquí en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, hermanos, por esta hermosa presentación que hace el Señor Jesucristo a esta iglesia de Pérgamo. Ese es el Señor nuestro, hermanos. Vuelvo a repetir, el que nos hace nacer de nuevo por su palabra, el que nos lava de nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados, nos regenera y nos santifica hasta el día de nuestra redención. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver el elogio que el Señor hace a esta iglesia de Pérgamo. Ya mencionamos la situación tan triste y lamentable donde esta iglesia estaba, hermanos. En el paganismo totalmente, hermanos, con mucha idolatría también, con templos dedicados a los emperadores romanos. A pesar de esa situación en donde ellos vivían, con quien convivían, dice el Señor, yo conozco tus obras. Sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Ahí moraba, hermanos, Pérgamo, donde estaba el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. A pesar de eso, retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esto dice el versículo 13. Conozco tus obras. Es lo que el Señor Jesús dice a las iglesias, hermano, a estas 7 iglesias. ¿A dónde podremos escondernos que no conozca el Señor lo que ustedes y yo hagamos, sea bueno o sea malo? El Señor sabe lo de nosotros. También conoce nuestras obras como iglesia. Si estamos haciendo o no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos como iglesia. No lo que yo quiero que la iglesia haga. No lo que el pastor quiere que la iglesia haga, sino lo que Cristo Jesús quiere que como iglesia hagamos. ¿Habrá algo que el Señor no conozca, hermanos? Claro que no, Él conoce todo. Fíjese, quiero invitarle a lo que dice el Salmo 139. Vaya conmigo al Salmo 139 y vamos a leer unos versículos de este Salmo 139. ¿Qué dice la Escritura en el Salmo 139? Dice versículo 7, 8, del 7 en adelante. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Conocerá el Señor nuestras vidas? ¿Conocerá el Señor el trabajo de nuestra iglesia? Claro que sí, mis hermanos. La iglesia de Pérgamo, dice este versículo 13, que el Señor sabía dónde moraba esta iglesia, dónde estaba enclavada.
Y dice, donde está el trono de Satanás. Hermanos, hay quienes dicen que Pérgamo era un fuerte del poder satánico. Vuelvo a repetir, hay quienes dicen que Pérgamo era un fuerte del poder satánico. Era trono de Satanás. Así le llama el Señor. Es un lugar donde reina la idolatría, donde reina la iniquidad. Pérgamo era centro pagano de Asclepio Salvador. Tenía un altar dedicado al dios romano Zeus. Era el centro político de la adoración que el gobierno romano demandaba. La silla o trono de Satanás está donde hay unión de la iglesia con la autoridad civil, o el poder civil con el paganismo. La religión del Estado era pagana y usaba su espada sin tener que dar cuenta a nadie, porque estaban unidos el poder civil y el poder religioso. Pero la espada de Cristo es más eficaz que la de ellos. Sí, mi hermano. Nuestra patria, en tiempo en tiempo del presidente Benito Juárez, dio las leyes de reforma donde hizo separación del Estado y del gobierno, porque se cometían cada atrocidad en el nombre de Dios. La espada de Cristo, hermanos, es más eficaz que la espada de ellos. Aun cuando Pérgamo estaba donde el trono de Satanás, el Señor dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hermano, yo recuerdo ahora sí que hace muchos años, cuando su servidor vino a esta gran ciudad. En mi pueblo no faltó quien me dijere, te vas como hermano de aquí, pero vas a llegar como un diablillo, porque porque Juárez es un infierno. Hermano, bendito sea el Señor, porque aquí me tiene el Señor ya con más de 40 años, tratando de servirle, buscando agradarle y hacer su voluntad. Hermanos, lo que el Señor le dijo a la iglesia de Pérgamo es, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retener el nombre del Señor, hermanos, en una ciudad así, incluso como la nuestra, sí que era de elogiarse cuando había tanta oposición a la fe cristiana. El cristiano, el de Pérgamo, profesó el nombre del Señor bajo circunstancias muy difíciles. Profesar el nombre del Señor Jesucristo, decirse soy cristiano, Cristo es el Señor, era tanto como invitar a la misma muerte. No has negado mi fe. Hermanos, no neguemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nunca, hermanos, claudiquemos. Identifiquémonos siempre como verdaderos adoradores del Dios verdadero. El final del versículo 13 nos dice que Pérgamo había retenido el nombre del Señor y no había negado su fe en Cristo Jesús, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. O sea, ni aún significa, ni aún en un momento muy difícil de la iglesia de Pérgamo. Antipas, mi testigo fiel. Qué precioso título, hermanos, para un mártir, que solo aquí el Señor lo menciona, porque no se menciona en otro espacio más. Antipas, mi testigo fiel, y lo llama mi testigo fiel. Así nos llamará a usted y a mí el Señor, mi testigo fiel. Antipas era el pastor de esta iglesia, hermanos.
y él sufrió la pena de muerte. ¿Se acuerda lo que vimos en la clase anterior con la iglesia de Esmirna? Y a un hombre que durante 86 años de vida Dios fue siempre fiel con él. Hermanos, usted y yo debemos de ser fieles al Señor. En los momentos más difíciles seamos fieles, seamos encontrados como testigos fieles. El nombre de Antipas significa precisamente eso. Fue un hombre que su nombre significa en contra de todo. Antipas, siendo el pastor de esta iglesia, sufrió la muerte por haber sido fiel a Cristo como un testigo fiel al Señor. Un testigo, hermanos, significa martus. Y el testigo era alguien que siempre decía la verdad, decía, esta es la verdad y yo lo sé. Y Antipas fue un mártir por la causa de Cristo. Y esta iglesia retuvo el nombre del Señor y fue fiel, no negó su fe, aún en tiempos difíciles, como cuando murió Antipas, en ese lugar de Pérgamo donde moraba Satanás. Seamos fieles, hermanos, al nombre de Cristo. Seamos fieles. En tercer lugar, hermanos, vamos a ver la amonestación a la iglesia. Esto lo hemos visto, salvo en la iglesia de Esmirna, que no fue amonestada. Versículo 14 y 15 de este capítulo 2 de Apocalipsis dice, ahí está el pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué cosas tenía el Señor contra la iglesia de Pérgamo? Bueno, lo que nos dice es que esta iglesia retuvo en su comunión a miembros que no disciplinó. Hermanos, tengamos mucho cuidado, miren. Como cristianos hemos de padecer muchas cosas. Como cristianos estamos expuestos a ser tentados por Satanás de una manera y otra y todos los días, no cada año, todos los días. Aquí el problema, hermanos, es que ustedes y yo consintamos a un hermano que está en pecado. Y sabemos y lo vemos y lo abrazamos y mi hermano, y nunca le exhortamos a no hacer eso. Ya hemos dicho que exhortar no es regañar, es animar, es decirle, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Sé que andas en problemas, sé que tienes algunas situaciones de índole espiritual que no agradan a Dios, pero dime, he estado orando, pero ¿en qué más te puedo ayudar? Y parece ser que aquí en esta iglesia de Pérgamo nos hacíamos de la vista gorda, o el hombre se hacía de la vista gorda, la iglesia. Primero, dice, tengo algunas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Hermano, la doctrina de Balaam ya la habíamos visto en la primera carta, que el Señor le dice muy claro a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Tienes esto, versículo 6 del capítulo 2, que aborreces la doctrina de los nicolaitas. Perdón, hermanos, es la segunda amonestación. Esta primera no la habíamos visto. Tienes a lo de la doctrina de Balaam. Balaam, lo que hacía Balaam es que combinaba los pecados de inmoralidad con los pecados de idolatría para agradar a Balac, el rey de Moab. Y como no pudo maldecir a Israel como Balac quería,
¿Qué fue lo que enseñó Balaam a Balac para poner un tropiezo a los hijos de Israel? Esta historia, hermanos, la encontramos en el Antiguo Testamento. Y ustedes y yo lo que vimos, lo encontramos en Números 24, que Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Pero Dios le decía, no, a la contra, bendícelo. Y bendícelo, y bendícelo. Balaam no pudo hacerlo. Pero Balaam sabía cómo no era necesario que él maldijera, sino que Dios mismo abandonara al pueblo. ¿Cómo fue que puso tropiezo a los hijos de Israel? Muy sencillo, hermanos. Lo hizo por medio de mujeres paganas, mujeres hermosas de Moab. Esa fue la recomendación, que vinieran mujeres hermosas de Moab y conquistaran a los jóvenes israelitas, a los jóvenes hebreos. Vinieron mujeres muy sensuales, muy preciosas, y conquistaron a los judíos, a los hebreos. Mujeres, claro, paganas. Mujeres que ofrecían ofrendas a ídolos. Dice la Escritura, mujeres hermosas de Moab enamoraron a jóvenes hebreos, invitándolos, ellas, hermosas, seductoras, invitándolas a fornicar. Cayeron redonditos, fornicaron. Y los invitaron a comer cosas, comidas sacrificadas a sus ídolos. Hermanos, esto es una franca rebeldía contra Dios y el Señor. El Señor no iba a cruzarse de manos y a quedarse, a hacerse de la vista gorda. No, hermanos, el Señor los castigó. En un día murieron 24,000. ¿Quieres saber la historia? Lea el capítulo 25 de Números, 24, 25 de Números. Fíjese lo que el apóstol Pedro nos dice. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 15. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 15. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando de la conducta, del carácter de los engañadores. Y quiero invitarlos desde el 14, hermano. Dice, los engañadores tienen ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen. Eso fue lo que les pasó a los hebreos, a los jóvenes hebreos. Seducen a las almas inconstantes. Tiene el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esto eran estas mujeres hermosas de Moab. Versículo 15. Han dejado el camino recto. A lo mejor ni nunca lo agarraron, pero si lo conocieron, lo dejaron. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Han dejado el camino recto. Son los hebreos, los jóvenes hebreos. Dejaron el camino recto. La sana enseñanza que habían recibido de sus padres, de los guías espirituales. Mis amados jóvenes, tengan mucho cuidado. No se dejen engañar.
Se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El cual amó el premio de la maldad. Hermanos, comer cosas sacrificadas a ídolos y cometer fornicación. ¿Qué es esto? ¿Habrá alguien entre nosotros en la congregación que cometa estos pecados? Y luego los vemos cometer y nos quedamos muy tranquilos y nos hacemos que no vemos, que no sabemos. Hermanos, esto es tener comunión abierta con los paganos, y lo hacían para tener, como dice aquí el apóstol Pedro, el premio de la maldad. Ganarse el favor, mira, era muy fácil. Me ofrecen comer carne sacrificada a los ídolos, pues no pasa nada. Lo hago y así me voy a congraciar con el que me ofreció eso, y de esa manera, en un momento dado, no voy a sufrir persecución. Que me voy a fornicar, no soy el primero que lo va a hacer. Que cometí adulterio, no soy el primero que lo va a hacer. No, amados hermanos, Dios nos ayude a ser fieles a Él. Si por alguna causa cedemos, hemos de buscar el perdón de nuestro Dios. Hermanos, cuando se tiene una comunión abierta con el mundo, el arrepentimiento y la disciplina son muy necesarios en la iglesia. No consintamos el pecado, hermanos. Seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Con mucha razón, hermanos, Cristo le dice a esta iglesia de Pérgamo: tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué más, hermanos, tenía esta iglesia a que el Señor le llama la atención? Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Ya habíamos visto, ahora sí, hermanos, en la iglesia de Éfeso, que también ellos tenían a los Nicolaitas. Y a los Nicolaitas el Señor dice: yo los aborrezco. Los Nicolaitas, habíamos mencionado, ellos seguían a un tal Nicolás, que hay muchos Nicoláses ahora, hermanos, que buscan miembros de aquí, buscan miembros de allá, y ya forman un grupo con ideas medias raras, con cultos de oración medio raros. Pero así pasaba en ese entonces. Conquistaron a muchos miembros de iglesias, con pastores que se hicieron ambiciosos, que se corrompieron, y que incluso decíamos hace 2 domingos, todos estos grupos formaron y vinieron a formar el sacerdocio romano. Claro, esto fue producto de un relajamiento por un consentimiento de la iglesia de Pérgamo ante estas personas. Pudieron detenerlo buscando el arrepentimiento y, claro, disciplinando también. No es mala la disciplina, hermanos, no es nada, no es mala. Es buena porque nos hace reflexionar y volver al camino del Señor. De esta manera, como se relajaron y consintieron, no disciplinaron, no buscaron arrepentimiento, se perdió el derecho de ser iglesia cristiana. Dejaron de ser columnas y baluartes o apoyo de la verdad, como lo dice Timoteo, Pablo a Timoteo en su primera carta.
Vamos a pasar a la tercera parte, hermanos, ahora. A la cuarta parte, perdón, es exhortación a la iglesia. Bien, vimos ahorita las cosas por las que el Señor le llamó la atención y ahora vamos a ver en el capítulo 16 a qué le exhorta el Señor a la iglesia. Le dice, por tanto, de versículo 16, la exhortación a la iglesia. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es lo que dice el Señor. La exhortación es arrepentirse. Este arrepentimiento, hermanos, es el mandato dado por el Señor Jesús. Esto no es tan fácil cuando se ha alejado de la doctrina verdadera. No es tan fácil, hermanos. El hombre es difícil para llegar a arrepentirse cuando ha cometido un pecado. La iglesia había cometido pecado y siempre buscamos excusas, es que esto, es que aquello. Pero hermanos, lo que sucede es que a veces con el error que cometimos queremos ser muy leales a ese error y por eso a veces se hace difícil el arrepentirse. Nosotros mejor seamos leales al Señor y arrepintámonos como le está pidiendo el Señor a la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntete, ya no tengas a los nicolaitas, ya no sigas la doctrina de Balaam, ya no aceptes a estos hermanos ahí. Corrige, disciplina, es lo que está diciendo el Señor. La iglesia que retenga en su membresía a personas como las de Balaam o los nicolaitas debe arrepentirse pronto, pues es muy peligroso delante del Señor. Recuerde, hermanos, siempre que el Señor vigila su obra. Él está siempre vigilando. Que anda entre los candeleros, como dice aquí estos pasajes a las iglesias. Anda bendiciendo al que es fiel, pero aconsejando al desobediente. Y pelea contra los rebeldes con la espada que sale de su boca. Hermanos, la iglesia sufre. Sufre la iglesia cuando uno de sus miembros anda en desorden, anda desordenadamente, cuando anda poniendo un pie en el mundo y quiere poner un pie en la iglesia, o definitivamente pone los dos pies en el mundo. La iglesia sufre cuando hay quien practica y enseña cosas contrarias a la sana doctrina que encontramos en la palabra de Dios. Lo que el Señor Jesús dice es, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Dios nos ayude, hermanos, a ser hombres y mujeres que mejor sigamos al Señor. La última parte de nuestra lección, hermanos, el punto quinto ahora es, ¿qué promesa da el Señor a la iglesia de Pérgamo? Lo encontramos en el versículo 17. Nuevamente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué se le va a dar al que venza, hermanos? Primero nos dice que le dará a comer del maná escondido. Este maná, hermanos, fortalece al hombre interior para que el exterior tenga poder para resistir la tentación. Qué bendición, hermanos. Comer de ese maná escondido para nutrirnos espiritualmente, internamente y exteriormente poder resistir la tentación. Hermanos, este maná es Cristo. Juan 6:33. 48 a 63. Apropiémonos de Cristo, hermanos, a través de la fe en Él. Apropiémonos, nutrámonos de este maná con el estudio de la palabra de Dios, con la meditación de ella misma y la oración. Este maná que es Cristo sostiene la vida espiritual con un premio grande al final de nuestra propia vida. En segundo lugar, dice que al arrepentirse, al que venciere, también le daría una piedrecita blanca con un nombre
nuevo. Hermanos, en Grecia, un reo absuelto, o sea, el que quedaba libre de condenación, recibía piedrecitas blancas. Y caso contrario, piedrecitas negras. Antipas, el que nos habla el versículo 13, que murió por causa de Cristo, por su fidelidad, él recibió piedrecitas negras y fue condenado a muerte. Dice que en esas piedrecitas blancas va a ir escrito un nombre nuevo. El nombre nuevo escrito nos dice que el que lo posee está libre de condenación. Hermanos, usted y yo sabemos que cuando llegamos a Cristo con sinceridad, con reconocimiento de quién es Cristo en nuestra vida y que tenemos salvación en Él, por Él, de que somos limpios por su muerte en la cruz del Calvario, por el derramamiento de su sangre en la cruz. Sabemos, hermanos, que en ese momento de aceptación de Cristo, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Y que nadie más lo va a quitar de ahí. Vamos a pasar por tentaciones, sí, vamos a caer también. Pero vamos a levantarnos fuertes y firmes en el Señor. El que tenga este nombre en esa piedrecita, hermanos, está libre de condenación y tiene derecho a todos los privilegios en el reino de Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a tener comunión con el Padre Celestial, vamos a estar libres de ofensas, vamos a tener un gozo inefable. Solo la persona sabe si esta piedrecita tiene escrito ese nombre nuevo. Examinemos, hermanos, y antes de que sea tarde, busquemos al Señor. Si está Cristo en su corazón, estamos libres de condenación. Tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Dios nos ayude, hermanos, y seamos una iglesia que Dios encuentre fiel siempre. Les invito a orar. Nuestro Señor, nuestro Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, la bendición que tú nos has dado, la oportunidad de vida que tenemos, Señor, para buscarte, para honra y gloria de tu nombre. Ten piedad y misericordia en nosotros, oh Dios. Te lo ruego, Padre Santo, y gracias por esta lección que nos has dado, y siga tu presencia en nuestras vidas, sigas, oh Dios, obrando para con nosotros en todo momento, para con mis hermanos en la fe. Dales bendición, cuida a nuestros ancianos, cuida a nuestros niños, y gracias, Dios, por permitirnos tener ya 2 cultos presenciales. Sigue a nuestro lado en esta pandemia, Señor, y gracias por Cristo Jesús, te ruego y te suplicamos todo esto, Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ir a la 4ª iglesia el próximo domingo. Hermanos, si es firme en la pureza, es el mensaje a Tiatira. Dios les bendiga, hermanos. Estudien, por favor, la última parte de este capítulo 2, de Apocalipsis. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.